El Renacimiento. En el Renacimiento se impulsó una nueva concepción de la cultura y de la vida, que alcanzó todas las actividades humanas, como por ejemplo el arte, la literatura, la ciencia, el pensamiento, la política, las costumbres, y que fue gestando poco a poco un nuevo tipo de hombre y de sensibilidad. 1.1 El concepto sociopolítico. Durante el siglo XV, el feudalismo se desmorona en toda Europa. Persiste la división de la sociedad en tres estamentos: nobleza, clero y estado llano, pero la separación entre ellos no es tan rígida como en la Edad Media. La adquisición de riquezas y dineros permite ya una cierta movilidad social. 1.2 El problema religioso. Frente a la religiosidad medieval basada en el dogma de fe incuestionable y reforzada en buena medida por el medio y la superstición, podemos observar desde el siglo XVI diferentes actitudes ante la experiencia religiosa, como por ejemplo pervive la religiosidad tradicional, aparecen las primeras actitudes escépticas, mueven nuevos modos de vivir al cristianismo. El autor que más resalta es Erasmo de Róterdam. Es el impulsor de una nueva religiosidad más auténtica, más personal y privada, donde se ensalza el contacto directo con Dios. Las líneas fundamentales del pensamiento erasmista son imitación de la vida de Cristo, tolerancia religiosa y pacifismo, religiosidad interior auténtico, crítico al poder económico y político de la Iglesia, defensa del matrimonio de los sacerdotes. También se dice que las ideas de Erasmo fueron el germen de la reforma protestante de Lutero, con Lutero que defendía el libre examen o interpretación personal de la Biblia. A la reforma protestante, la Iglesia de Roma responde con la Contrarreforma, que se inicia en el Concilio de Trento. La Contrarreforma, ante el pánico que provoca el contagio de las ideas protestantes, promulgó una serie de medidas preversivas. Pondremos dos ejemplos. En 1158 se prohíbe a los españoles estudiar en determinadas universidades europeas. En 1959 indica índice de los libros prohibidos. 1.3 La vida cultural. El Renacimiento es un producto de la cultura urbana. Las ciudades permiten el ejercicio colectivo de la intelectualidad gracias a la conjugación de diferentes factores, como el culto al libro, los planes de enseñanza. B. Los planes de enseñanza. En el siglo XVI se diseña la laicización de los intelectuales. La cultura deja de ser poco a poco monopolio del clero y surgen nuevas formas de sociabilidad intelectual, las solidantes o asociaciones libres de hombres de letra. La invención de la imprenta. Gutenberg, en 1450, permite la consolidación de una cultura de carácter libresco en la que el conocimiento ya no es privilegio exclusivo de unos pocos elegidos. La pasión por el libro impreso se generaliza. La vida rural se idealiza y su nostalgia se convierte en un motivo de la literatura y la iconografía plástica. Los asuntos pastoriles y las escenas bucólicas inundan los cuadros y los poemas renacentistas. Gracias. Muy buenos días, el día de hoy les voy a hablar acerca de las características esenciales del Renacimiento. Como la primera tenemos el clasismo y el humanismo. Aquí es la importancia de la cultura clásica grecolatina. Además de eso, durante la Edad Media, la cultura clásica no desperdició el talento y el arte del ser humano, más bien lo que lo aportó al renacer de la cultura, en la cual se dio esto en el Renacimiento. Ya que la cultura humanista parte de la idea de que el saber nos hace más libres y se asienta en dos principios fundamentales, que son el primero, el conocimiento directo de las lenguas clásicas. También es una nueva lectura de los autores clásicos. Los autores clásicos los principales son Aristóteles, Virgilio, Horacio y Ovidio.
También les voy a hablar de la segunda característica esencial del Renacimiento, que es el antropocentrismo y la valoración de lo humano. Bueno, aquí se refiere a que los escritores humanistas extrayeron un mensaje esencial clásico, en la cual decían que la necesidad de reconocer y afirmar la dignidad del hombre, ese hombre que se valora como centro y medio del mundo, en la cual los actores fueron Leonardo da Vinci. Después apareció la conciencia y la conciencia histórica de Nicolás de Maquiavelo. También les voy a hablar acerca de la tercera característica esencial del Renacimiento, que es el vitalismo, ya que en el vitalismo Jorge Manrique en el siglo XVI decía que el mundo es ahora un locus amenus, en donde era un lugar lleno de maravillas en la cual había que describir, vivir y disfrutar. También el vitalismo se refiere el omnie novi. Aquí se refiere principalmente en la cual aspira a integrarse a la naturaleza. Esto se dio en el Renacimiento, en la cual era una época de los grandes descubrimientos geográficos y de los grandes viajes. También las utopías exponen un medio real, la construcción de un mundo imaginario perfecto. Bueno, yo en mi réplica les voy a enseñar mi réplica. Mi réplica se refiere al ser humano, ya que aquí algunos aspectos importantes son que los pintores y los escultores se apasionan por el estudio del cuerpo humano y en sus obras tratan de plasmarlo en toda su belleza. Pero aquí tenían una obsesión de algunos artistas que era trasladar el cuerpo humano al lienzo o reproducirlo en piedra, en la cual era paralela a los progresos anatómicos. También los poetas analizaban el goce, el dolor, la queja, los celos, la desesperación, inundaban a los poemas de Petrarca, de Ausías, de March, de Garcilaso. También los hombres nuevos necesitaban explicar el funcionamiento de las cosas. Como pueden ver, esta es mi réplica. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado mi exposición. Mi nombre es Mauricio Monge y les voy a hablar acerca de las etapas del Renacimiento español. Bueno, el primer Renacimiento corresponde a grandes rasgos del reinado de Carlos V en 1517 a 1556. En esta época se destaca por su optimismo, que fue la etapa de emperador de España imperial de Carlos V, que fue el emperador de España, Alemania y Países Bajos, de gran importancia en territorios italianos y América. Con mayor orientación laica de la cultura, pues en estos temas son temas religiosos que dejan de ser omnipresentes en las obras literarias y artísticas. Él mismo ejerce una gran influencia en los brotes del cambio durante el siglo XVI. Como importancia del movimiento humanista, Antonio Nebriga escribe la primera gramática de la lengua castellana en el año de 1462 y Juan Valdés publica en el año de 1536 el Diálogo de la Lengua. Como principales autores que se destacan
en los movimientos del Renacimiento, pues es de la poesía italiana, que es un movimiento italiano más importante en esta época. Sus autores que se destacan pues es Juan Boscan y Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega, como dato importante, es que incluye la poesía italiana, la poesía española. Bueno, acá les retraté a Juan Boscan y también al príncipe de los poetas, Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega, con una frase muy típica de él: la vida es corta, viviendo todo falta, muriendo todo sobra. Garcilaso de la Vega. Listo, entonces este previene sin embargo a una tendencia tradicionalista en los poemas con encabezados por Cristóbal de Castillejo. Este resiste y acepta las innovaciones que vienen desde Italia en la obra de los poetas que empezaron a escribir desde el siglo XV, como Juan de Encina o Gil Vicente. Como segundo renacimiento, pues este coincide con el reinado de Felipe II en el año de 1556 al año de 1598, y en este periodo marcado por la crisis y el pesimismo. Este se destaca que provoca una gran expansión imperial, provoca una alarmante crisis económica como es el Medici, y que esta invade pues a grandes ciudades. El hermetismo, pues esta fue en España, que se sitúa al frente de la contrarreforma y el cierre de las fronteras, que da gran influencia extranjera. Esta pues se censura a un gran número de libros, que prohíbe estudiar en algunas universidades extranjeras. La religiosidad, una nueva actitud ante el hecho religioso. Este debe ser un lugar a nuevos movimientos espirituales, como es el ascetismo y el misticismo. Como principales autores y movimientos pues de la poesía mística, Fray Luis de León y San Juan de la Cruz. Como poesía italiana, pues tenemos a Francisco de Figueroa, Francisco de Aldana y Fernando de Herrera. Y como la narrativa, pues tenemos El Lazarillo de Tormes en el año de 1553 como primera novela picaresca. El ingenioso hidalgo de Don Quijote de la Mancha, este fue en el año de 1605 al año de 1615, con gran transición en el Renacimiento y el Barroco. Bueno, como Garcilaso de la Vega nos deja una frase muy interesante, que fue a su amor Isabel Freire en el año de 1527. Y ahí va, es del soneto quinto, que dice: cuando tengo, confieso, de veros, por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero. Garcilaso de la Vega, soneto quinto. Él también tuvo grandes publicaciones, como es la obra de Boscan y algunos temas de Garcilaso de la Vega. Como dato importante, obras muy excelentes. Y para finalizar, la vida es corta, viviendo todo falta, muriendo todo sobra. Garcilaso de la Vega ponía el ejemplo de los vencedores y de los vencidos. Vencedores de un lado y vencidos al otro. Y en el medio es donde él se quedaba. Muchas gracias y espero que les haya gustado. A mí me tocó hablar sobre el Renacimiento en España y algunas peculiaridades y problemas. Bueno, en España durante los reinados de Carlos I y Fernando II pueden reconocerse mucho antes de las características del Renacimiento, a lo que hemos aludido antes.
Pues tras la incorporación de Canarias en 1843 y el final de la Reconquista en 1492. La fusión de los reinos de Castilla y Aragón, España es uno de los estados centralizados, fuertemente controlados por una monarquía absoluta. En España ejerce una impotente hegemonía en Europa, Alemania, en los Países Bajos, en Italia y en el descubrimiento de América de Cristóbal Colón, que fue en 1492, la convierte en la principal potencia de ultramar. Pues el humanismo se impone en la península de gran fuerza. La imprenta impuso funcionar muy pronto. El primer libro empezó de 1478 en las universidades de Alcalá y Salamanca, son importantes centros humanísticos. El desmoronamiento del sistema feudal fue mucho más lento que en otros países de Europa. La nobleza según manteniendo un poder extraordinario, un ejemplo del duque del infantado. Era dueño en 1525 de 800 aldeas y 90.000 vasallos. Pues en 1492 los reyes católicos expulsaron a los judíos, pero no abandonaron el país. Muchos judíos se vieron obligados a convertirse al cristianismo. Para estos conversos y sus desconsiderados fueron visitados por sus sospechas por los cristianos viejos. También tenemos algunas peculiaridades del renacimiento en España, que son el eclecticismo, universidad, influencia de Petrarca. En el eclecticismo nos dicen que el Renacimiento italiano despierta gran entusiasmo, sigue siendo notable la influencia de la poesía, sigue siendo notable también la poesía cancionari del siglo V. En Garcilaso, por ejemplo, en el segundo Renacimiento es en San Juan de la Cruz, especialmente incluido la poesía tradicional, que es muy importante. En la universidad dice que se cultivan con acierto todos los géneros y se trataba todo sobre los temas: diálogos, filosofía, facción imaginativa, ficción utópica, historia, teatro y sobre todo la poesía lírica. Y la influencia de Petrarca nos dice que la obra del gran humanista italiano es muy importante. En el siglo XV se hicieron 160 ediciones de su obra y se manifiesta en una doble dirección. Por un lado, la influencia del Petrarca filosófico y moralista, que escribe en latín, muy evidente, de las Celestianas en 1492. Aquí les tengo un mapa de toda Latinoamérica. Aquí nos puede indicar todo el virreinato de la antigua